Ella susurró entre lágrimas en el suelo del restaurante, por favor, no me empujes de nuevo. El multimillonario que la había empujado solo sonrió con desprecio. Lo que ella no sabía era que el hombre tranquilo que observaba desde una mesa en la esquina era el jefe de la mafia más temido de la ciudad. Y acababa de decidir que nadie volvería a empujarla nunca más. La lámpara de cristal sobre la mesa 14 necesitaba limpieza. Ana Martínez lo notó mientras equilibraba 4 platos de lubina en su antebrazo, abriéndose paso entre la multitud del viernes por la noche en Le Bernardin Palace. En sus 2 años sirviendo a la élite de Manhattan, había aprendido a detectar imperfecciones, la copa de vino empañada, el tenedor torcido, la lámpara que opacaba el brillo en el champán de un millonario. También había aprendido a mantenerse invisible. Disculpe, señorita, una mujer mayor en la mesa 9 agitó una mano enjollada. Otra botella de Chateau Margaux. Enseguida, señora, Ana sonrió, entregó sus platos de lubina y se apresuró hacia la entrada de la bodega cerca de la cocina. El restaurante zumbaba con risas y el tintineo de copas. En algún lugar, un hombre hacía una propuesta. En otro, un negocio moría durante el postre. Ana se movía entre todo ello como un fantasma con chaleco negro y camisa blanca. No vio a Isen Calvel hasta que fue demasiado tarde. La colisión ocurrió en el estrecho pasillo entre el bar y el comedor. Ana, cargando una jarra de agua de cristal que acababa de rellenar, dobló la esquina justo cuando Isen retrocedió desde su mesa, teléfono pegado al oído, sin mirar. La física fue simple. El resultado no lo fue. El agua se derramó por el aire en cámara lenta, o al menos así lo recordaría Ana después. La jarra se deslizó de sus manos mientras tropezaba. El agua fría salpicó la chaqueta de diseñador gris carbón de Isen, oscureciendo la tela desde el hombro hasta la cintura. El tiempo se detuvo. Isen Calvel se quedó helado a mitad de una frase, mirando su chaqueta arruinada. A los 28 años, tenía los rasgos afilados de la vieja riqueza y los ojos fríos de alguien que nunca había escuchado la palabra no. Su colonia probablemente costaba más que el alquiler mensual de Ana. Lo siento mucho, señor. Ana se arrodilló, tomando servilletas de una estación de servicio cercana. No lo vi. Lo siento mucho. Déjeme. Estás bromeando. La voz de Isen cortó el murmullo del restaurante como vidrio rompiéndose. Las conversaciones se apagaron en las mesas cercanas. Las cabezas se giraron. ¿Sabes cuánto cuesta esta chaqueta? Pagaré por la limpieza, dijo Ana. Limpieza, Isen rió, pero no había humor en ello. Es una Brioni hecha a medida. No podrías pagar esta chaqueta ni ahorrando un año entero. Las manos de Ana temblaban mientras intentaba limpiar el agua. Su gerente, Marcus, ya se apresuraba hacia ellos, pálido. Esto era malo. Realmente malo. Los Calvel poseían la mitad de los bienes raíces en Manhattan. Eran clientes habituales. Eran intocables. Señor, me disculpo profundamente, comenzó Marcus. Pero Isen no escuchaba. Miraba a Ana con algo peor que enojo, desprecio. Levántate, dijo fríamente. Ana se puso de pie, con las servilletas apretadas en sus manos temblorosas. Alrededor, el restaurante se había silenciado. 50 pares de ojos observaban desde las sombras y la luz de las velas. Ana sintió su rostro arder, las lágrimas picando detrás de sus ojos. No llores, pensó. No llores frente a ellos. Gente como tú, dijo Isen lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, es demasiado estúpida para trabajar en un lugar decente. Eres torpe, descuidada. Honestamente, no sé por qué contratan. Fue un accidente, susurró Anna. Por favor, yo. Cállate, Isen dio un paso más cerca. ¿Sabes qué? Tienes razón. Deberías pagar por esto. ¿Cuánto ganas, salario mínimo más propinas? Sacó su teléfono. Llamaré a mi abogado.
Vamos a embargar tus salarios para el próximo. Señor, por favor, suplicó Marcus. Cubriremos toda su comida, sus bebidas, todo. La mano de Isen se disparó. El empujón no fue exactamente violento. No un puñetazo ni un golpe. Solo dos manos en los hombros de Anna, empujando con fuerza suficiente para hacerla retroceder tambaleándose. Su talón se enganchó en el borde de una alfombra. Sus brazos se agitaron. Cayó. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo de mármol resonó en el restaurante silencioso. El dolor le recorrió la cadera y el codo. Las servilletas se esparcieron a su alrededor como nieve. Por un momento, Anna solo yació allí, aturdida. Nunca la habían empujado antes, nunca la habían tratado como nada, como menos que nada. En algún lugar entre la multitud, alguien soltó una risita. Por favor, escuchó Anna decirse a sí misma, con la voz quebrada. Miró a Isen desde el suelo, las lágrimas finalmente derramándose. Por favor, no me empujes de nuevo. No estaba segura de por qué lo dijo. Tal vez porque no podía decir nada más. Tal vez porque en ese momento, tirada en el frío mármol mientras la élite de Manhattan observaba y susurraba, esas eran las únicas palabras que parecían ciertas. La risita se hizo más fuerte. Alguien murmuró algo sobre la servidumbre. Marcus se inclinó para ayudarla a levantarse, disculpándose. Siempre disculpándose. Entonces una silla raspó. El sonido cortó los susurros como una cuchilla. Anna levantó la vista a través de su visión borrosa y vio a un hombre levantándose desde la sección VIP en la esquina trasera. La mesa 23. La mesa que todos conocían, pero nadie se acercaba. Siempre reservada, siempre privada, siempre rodeada de hombres en trajes oscuros que nunca sonreían. Alessandro Moretti se movió entre la multitud como un tiburón en aguas poco profundas. No era alto, tal vez 1,78 metros, pero no necesitaba altura. Algo en su forma de caminar, en la postura de sus hombros, en la calma absoluta de sus ojos oscuros hacía que la gente retrocediera sin pensar. El restaurante contuvo el aliento. Alessandro se detuvo frente a Isen, que aún no lo había notado. Isen estaba sonriendo a sus amigos, guardando su teléfono, probablemente ya componiendo la historia que contaría en su próxima reunión en el club de campo. Entonces la mano de Alessandro se disparó y agarró el cuello de Isen. El movimiento fue tan rápido, tan repentino, que Isen no tuvo tiempo de reaccionar. En un segundo estaba de pie, al siguiente estaba siendo levantado sobre las puntas de sus pies. El puño de Alessandro se retorció en su camisa cara, sus rostros a centímetros de distancia. Tú, dijo Alessandro en voz baja, cometiste un error. Su voz apenas superaba un susurro, pero en el silencio mortal de Le Bernardin Palace, todos lo oyeron. El rostro de Isen pasó de rojo a blanco en un instante. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Alessandro no gritó, no amenazó, no lo necesitaba. Simplemente lo sostuvo allí, suspendido, mientras sus ojos oscuros prometían cosas que hacían confesar pecados aún no cometidos a hombres adultos. Desde el suelo, Anna miraba a ambos, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría desmayarse. Y en algún lugar en la parte trasera del restaurante, 3 teléfonos diferentes capturaron todo. Durante exactamente 7 segundos, nadie se movió. Alessandro sostuvo a Isen suspendido por el cuello, sus rostros tan cerca que la respiración de pánico de Isen empañó el espacio entre ellos. La expresión del jefe de la mafia nunca cambió. Sin ira, sin satisfacción, nada más que un cálculo frío. Luego, tan repentinamente como lo había agarrado, Alessandro lo soltó. Isen tropezó hacia atrás, jadeando, con la mano en la garganta. Su rostro había pasado de blanco a un gris enfermizo. Para un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales en sus 28 años, esos 7 segundos habían sido una eternidad. Señor Calvel, una voz cortó la tensión. 3 hombres en trajes caros aparecieron de entre la multitud.
Los guardaespaldas de Isen, los hombres de su padre, las personas pagadas para mantenerlo a salvo. Habían estado demasiado conmocionados para reaccionar al principio. Nadie agarraba a Alessandro Moretti. Nadie tocaba a los Calpel. Estos dos hechos no podían existir en el mismo universo, pero acababan de hacerlo. Nos vamos, dijo firmemente el guardaespaldas principal, colocándose entre Isen y Alessandro. Su mano flotaba cerca de su chaqueta, sin alcanzar del todo un arma, pero la amenaza era clara. Alessandro ni siquiera lo miró. Ajustó los puños de su propia chaqueta, completamente imperturbable, como si acabara de espantar una mosca en lugar de humillar públicamente a uno de los herederos más poderosos de Manhattan. Buena elección, dijo Alessandro en voz baja. Los amigos de Isen se apresuraron a recoger sus cosas, su teléfono, su billetera, su dignidad. Uno de ellos arrojó dinero en la mesa, mucho más de lo que requería la cuenta. No estaban pagando por la cena. Estaban pagando por salir vivos. Esto no ha terminado, Isen logró articular, pero su voz se quebró en la última palabra. Su mano aún temblaba en su garganta. Alessandro finalmente lo miró, realmente lo miró, y sonrió. Era el tipo de sonrisa que hizo que Isen y todo su séquito retrocedieran hacia la salida, casi tropezando entre sí. Salieron por las puertas principales en una ráfaga de colonia cara y pánico silencioso, dejando atrás un restaurante lleno de testigos y una historia que se contaría en susurros durante meses. En el momento en que se fueron, el hechizo se rompió. Las conversaciones estallaron en cada mesa, pero ahora más silenciosas, más cuidadosas. Todos habían visto lo que pasó. Nadie quería ser el próximo. Anna seguía en el suelo. Marcus la ayudó a levantarse, sus manos temblando casi tanto como las de ella. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy bien, mintió Anna. Su cadera palpitaba donde había caído, y su codo ya comenzaba a amoratarse. Pero eso no era lo que la hacía temblar. Miró hacia la mesa 23, donde Alessandro había vuelto a su asiento como si nada hubiera pasado. No la miró, no la reconoció, solo tomó su copa de vino y dio un sorbo, retomando una conversación con el hombre frente a él. Un hombre de cabello gris con un traje perfectamente cortado que había observado toda la escena con leve interés. Ve a limpiarte, susurró Marcus. Tómate un descanso. 10 minutos. Anna asintió aturdida y se dirigió al baño del personal con piernas inestables. Detrás de ella, el restaurante volvió lentamente a su ritmo normal, pero podía sentir cada mirada siguiéndola a través del comedor. En el baño, se encerró en un cubículo y finalmente se permitió llorar. No por el dolor, aunque su cuerpo dolía, sino por la humillación, la confusión, el miedo. ¿Por qué Alessandro Moretti, de todas las personas, la había defendido? Todos en Manhattan conocían su nombre. Todos sabían lo que hacía, aunque fingieran no saberlo. 5 minutos después, Anna se echó agua fría en la cara y volvió al trabajo. Le quedaban 6 horas más de turno. Las cuentas no se pagaban solas. El resto de la noche pasó en una bruma de conversaciones susurradas y miradas puntuales. Las otras camareras le preguntaban si estaba bien en voz baja. El personal de cocina la trataba como si hubiera sobrevivido a un accidente automovilístico. Incluso el dueño del restaurante, el señor Chen, salió de su oficina para comprobar cómo estaba, algo que nunca había hecho antes. ¿Estás segura de que puedes trabajar?, preguntó, estudiando su rostro. Estoy segura, respondió Anna. Mesa 23 pidió específicamente por ti. El estómago de Anna dio un vuelco. ¿Qué? Quieren que atienda su mesa por el resto de la noche. Solo sé profesional y educada. Sus piernas se sentían como agua mientras se acercaba a la mesa 23. Alessandro estaba discutiendo algo con su acompañante en italiano, sus voces bajas. Ella captó fragmentos, números, nombres que no reconoció, palabras que sonaban a negocios pero que parecían amenazas. Disculpe, dijo suavemente.
¿Puedo traerle algo? Alessandro levantó la vista. Sus ojos eran marrón oscuro, casi negros, completamente indescifrables. La dama tomará el soufflé de chocolate. Anna parpadeó. No había ninguna dama en la mesa, solo Alessandro y el hombre de cabello gris. Para usted, aclaró Alessandro, su expresión neutral. Después de tu turno, la cocina lo preparará. No entiendo. No necesitas entender. Volvió a su conversación, despidiéndola sin otra palabra. Ana se quedó allí un momento, confundida, y luego se retiró a la cocina. Detrás de ella, escuchó al hombre de cabello gris reír. Tienes un lado blando, Alessandro. Tengo estándares, Vincent. Es diferente. Para cuando terminó el turno de Ana a medianoche, le dolían los pies y su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. La cocina había preparado un soufflé de chocolate, que la esperaba con una pequeña nota, vete a casa segura. En el vestuario del personal, las otras camareras no podían dejar de hablar. ¿Viste su cara? Isen parecía que iba a desmayarse. Escuché que alguien lo grabó. Todos están hablando de eso. ¿Por qué le importaría a Alessandro Moretti una camarera? Ana se cambió en silencio, evitando sus preguntas. Solo quería irse a casa, tomar una ducha caliente y olvidar que esa noche había ocurrido. Pero al salir por la puerta trasera al aire frío de noviembre, notó un auto negro estacionado en la acera. La ventana se bajó, revelando a un hombre en traje oscuro. Uno de los hombres de Alessandro de la mesa 23. Sube, dijo. Te llevaremos a casa. ¿Puedo tomar el metro? No era una solicitud, señorita. Ana dudó, luego subió al auto. Mientras se alejaban del restaurante, vislumbró a alguien al otro lado de la calle, con el teléfono levantado, la cámara apuntando hacia ella. Los videos, como aprendería más tarde, ya habían comenzado a difundirse. La mañana del sábado de Richard Calvel comenzó con 18 mensajes de texto, 11 llamadas perdidas y un video que hizo que su café supiera a ácido de batería. Estaba sentado en su oficina en el ático con vista a Central Park, viendo a su hijo ser agarrado por el cuello por cuarta vez. La calidad del video era excelente. Alguna esposa de la alta sociedad con un iPhone nuevo había capturado cada segundo humillante. El rostro de Isen, pálido y aterrorizado. El agarre tranquilo y letal de Alessandro. Todo el restaurante observando. Señor, su asistente, Jennifer, estaba en la puerta, tableta en mano. El equipo de relaciones públicas está aquí. Hazlos pasar. 3 personas entraron en su oficina. Dylan Torres, jefe de Relaciones Públicas, Melissa Kim, especialista en gestión de crisis, y Robert Ayes, el abogado que había hecho desaparecer problemas más grandes que este. Todos parecían haber estado despiertos durante horas, porque lo habían estado. Habla, dijo Richard, sin apartar la vista de la pantalla de su computadora donde el video se reproducía en bucle. Dylan carraspeó. A las 6 de la mañana, el video ha sido compartido en 73 chats de grupos privados entre la élite social de Manhattan. Aún no se ha hecho público. Esta gente sabe que no debe publicarlo abiertamente. Pero todos los que importan lo han visto. ¿Qué tan malo? Malo, dijo Melissa sin rodeos. Abrió su tableta. La narrativa se está formando rápido. Esto es lo que dice la gente, ¿por qué Alessandro Moretti defendió a una camarera cualquiera? Las teorías van desde que es su hija ilegítima hasta su amante secreta. Algunos piensan que está conectada con otra familia. Todos quieren saber su nombre. La mandíbula de Richard se tensó. ¿Y mi hijo? Silencio. Dilo. Dylan se movió incómodo. Lo llaman cobarde, matón. Dicen que se metió con la persona equivocada. La palabra quedó en el aire como veneno, propiedad. Hablaban de una camarera como si perteneciera a Alessandro Moretti, lo que hacía que su hijo pareciera haber invadido territorio de la mafia.
Esto es inaceptable, dijo Richard en voz baja. El tono tranquilo era peor que gritar. Su equipo lo sabía. Eason empujó a una camarera torpe que arruinó una chaqueta de 5,000 pesos. Eso es lo que pasó. En cambio, todos actúan como si hubiera atacado al Papa. Robert se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, señor, no importa lo que realmente pasó. Importa cómo se ve. Y ahora mismo, parece que su hijo humilló públicamente a alguien bajo la protección de Moretti. Entonces cambiamos cómo se ve. Melissa asintió. Para eso estamos aquí. Pero debemos actuar rápido. El brunch del Hampton Garden Club es mañana. La gala de la Ópera Metropolitana es la próxima semana. Cada evento benéfico, cada reunión de la Junta, la gente hablará. Necesitamos controlar esa conversación. ¿Cómo? Dylan sacó una carpeta gruesa con papeles. Cambiamos la narrativa. Hacemos que esto sea sobre la camarera, no sobre Eason. La pintamos como incompetente, descuidada, posiblemente inestable, alguien que causó un escándalo y luego jugó a ser víctima cuando llegaron las consecuencias. Y a Alessandro, dijo Robert con firmeza, no lo tocamos directamente. Nadie toca a Moretti directamente, pero podemos insinuar que reaccionó de forma exagerada, que hizo un espectáculo por nada. Tal vez incluso sugerir que tiene un juicio cuestionable cuando se trata de mujeres jóvenes y atractivas. Richard lo consideró. Era arriesgado bailar alrededor de un hombre como Alessandro Moretti, pero su familia había construido un imperio sobre riesgos calculados. ¿Y el restaurante?, preguntó. Le Bernardin Palace depende en gran medida de contratos inmobiliarios con desarrolladores de lujo, dijo Melissa, leyendo su tableta. 3 de sus proveedores tienen negocios pendientes con Calpel Properties. Podemos ejercer presión allí. Sugerir que emplear personal negligente crea problemas de responsabilidad. Hazlo. Richard se puso de pie, caminando hacia la ventana. Abajo, Central Park se extendía en colores otoñales, pacífico y perfecto. Su ciudad, su territorio. Quiero que esa camarera sea despedida para el lunes. Quiero que nuestros abogados presenten quejas, seguridad pública, negligencia, lo que sea que pegue. Y quiero que la historia sea que Eason fue víctima de una empleada peligrosa y un jefe del crimen que reacciona de forma exagerada y que no debería haber estado en ese restaurante en primer lugar. Señor, dijo Robert con cuidado, presentar una queja contra el restaurante significa desafiar indirectamente a Moretti. Es un cliente habitual allí. Lo sé, Richard se giró desde la ventana, pero lo haremos legalmente, públicamente, a través de los canales adecuados. Hacer que sea un asunto de negocios, no personal. Incluso Moretti tiene que respetar la ley. Los 3 intercambiaron miradas. Todos sabían que la relación de Alessandro Moretti con la ley era, en el mejor de los casos, complicada. ¿Y Eason?, preguntó Dylan. Debería mantenerse en bajo perfil por un tiempo. Eason irá al partido de polo benéfico de los Vanderbilt esta tarde, dijo Richard con firmeza. Va a sonreír, jugar bien y actuar como si nada hubiera pasado. Los Calpel no se esconden. No nos disculpamos. No huimos. Después de que se fueron, Richard se quedó solo en su oficina, viendo el video una vez más. Lo pausó en el rostro de Alessandro, esa expresión tranquila y calculada que prometía violencia sin decir una palabra. Su teléfono vibró, un mensaje de su esposa, Catherine, que estaba desayunando en el plaza con su círculo social. Todos están hablando de anoche. Lo estoy manejando, pero necesitas arreglar esto ahora. Otro mensaje, de su socio de negocios, reunión de la Junta el martes. Los inversores están haciendo preguntas. Y otro, de la oficina del alcalde, deberíamos hablar. Richard los borró todos y hizo una llamada. Soy Richard Caldwell. Quiero presentar una queja formal contra Le Bernardin Palace por emplear personal inseguro. Quiero que sea pública. Quiero que sea legal.
Y la quiero hoy. En toda la ciudad, en docenas de apartamentos de lujo y casas adosadas, la élite de Manhattan tenía conversaciones similares mientras tomaban espresso y croissants. En la mansión Whitmore, Victoria Whitmore susurró a su hija, escuché que es su ahijada de Sicilia. En el club universitario, el senador Patterson dijo a sus colegas, Moretti nunca actúa sin razón. Hay más en esta historia. En un lugar de brunch en Soho, 3 propietarios de galerías debatían, tal vez le salvó la vida una vez. Tal vez es del FBI. Tal vez no es nadie. Y eso es lo que lo hace interesante. Todos tenían una teoría. Nadie tenía respuestas. Y en un pequeño apartamento en Queens, Ana Martínez se despertó con 47 llamadas perdidas y una sensación de hundimiento de que su vida acababa de volverse muy, muy complicada. Su teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. El mensaje era simple, no vayas a trabajar hoy. Ana lo miró, con las manos temblando. Todo se estaba saliendo de control. Y ni siquiera entendía por qué. La oficina de Alessandro Moretti ocupaba el último piso de un edificio en Tribeca que oficialmente albergaba un negocio de importación y exportación. El papeleo era legítimo. Los impuestos estaban pagados. Todo parecía limpio para cualquiera que se molestara en mirar. La mayoría sabía que no debía mirar demasiado de cerca. Lo has visto, supongo, dijo Vincent Rosselli, colocando un espresso en el escritorio de caoba de Alessandro. Vincent había sido el consigliere de Alessandro durante 15 años, cabello gris, ojos agudos y uno de los pocos hombres vivos que podían hablarle sin miedo. Alessandro asintió, viendo el video reproducirse en su computadora portátil por tercera vez esa mañana. El ángulo era bueno, el audio claro. Podía ver el momento exacto en que la camarera, Ana Martínez, según el expediente que Vincent ya había recopilado, caía al suelo, podía escuchar el temblor en su voz, por favor, no me empujes de nuevo. Cerró la computadora. Los Calvel están moviéndose rápido, continuó Vincent, acomodándose en la silla de cuero frente a Alessandro. Richard ya tiene su maquinaria de relaciones públicas en marcha. Planean hacer un ejemplo de la chica. Presionar al restaurante para que la despida, presentar quejas públicas, pintarla como incompetente y posiblemente inestable. Inestable, repitió Alessandro, su tono plano. Son sus palabras, no las mías. Vincent sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes. Están siendo cuidadosos de no mencionarte directamente, pero la insinuación es clara. Reaccionaste de forma exagerada para proteger a una mujer cualquiera, lo que te hace parecer irracional o involucrado. La expresión de Alessandro no cambió, pero Vincent lo conocía lo suficiente como para notar el leve tensarse alrededor de sus ojos. También están presionando a Le Bernardin Palace, añadió Vincent, amenazando a sus proveedores, cuestionando sus pólizas de seguro, haciendo ruido sobre violaciones de seguridad. Chen está nervioso. Llamó esta mañana preguntando si queríamos que despidiera a la chica discretamente. ¿Qué le dijiste? Que estarías en contacto. Vincent hizo una pausa. ¿Qué quieres hacer aquí, Alessandro? Porque desde donde estoy, esto parece mucho ruido por una camarera que conociste una vez. Alessandro se puso de pie y caminó hacia la ventana. Abajo, Tribeca seguía su ritmo de sábado. Turistas con cámaras, parejas en cafeterías, corredores a lo largo del Hudson. Gente normal viviendo vidas normales, completamente ajena al juego de ajedrez que se jugaba sobre sus cabezas. Háblame de Richard Calvel, dijo. Vincent no necesitaba notas. Imperio inmobiliario construido por su abuelo. Legítimo en el papel, pero no teme jugar sucio, soborna inspectores de construcción, expulsa pequeños negocios, tiene políticos en el bolsillo. Lo suficientemente inteligente para no ser atrapado, lo suficientemente arrogante para pensar que es intocable. Su hijo Isen es exactamente lo que pasa cuando le das a un hombre mediocre dinero ilimitado y cero consecuencias. 12 desarrollos importantes en curso en Manhattan.
El proyecto Crown Tower en Midtown es su buque insignia, 60 pisos de condominios de lujo, comienza la construcción el próximo mes. Ha apostado todo por ello. Si ese proyecto se retrasa, todo su imperio lo siente. Alessandro se giró desde la ventana. ¿Qué más? Envíos de acero pasando por el puerto de Nueva York, permisos de construcción pendientes con la ciudad, contratos con mano de obra sindical que podrían complicarse. Vincent sonrió levemente. ¿Estás pensando en enviar un mensaje? Estoy pensando, dijo Alessandro en voz baja, que Richard Caldwell cometió un error. ¿Cuál error? ¿Criar a un hijo que empuja camareras o ir tras alguien bajo tu protección? Ambos. Alessandro volvió a su escritorio, abriendo un cajón y sacando una carpeta delgada. Pero más que eso, cree que puede controlar la narrativa, moldear cómo la gente ve lo que pasó. Hacer de la chica la villana y de su hijo la víctima. No puede. No si la historia sigue cambiando. Alessandro abrió la carpeta, revelando fotografías, documentos financieros, manifiestos de envío. Los Caldwell construyeron su fortuna aparentando ser intocables, legítimos, limpios. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a ver grietas? Vincent se inclinó hacia adelante, escaneando los documentos. Sus cejas se alzaron. ¿De dónde sacaste esto? Lo tengo desde hace 2 años. Caldwell intentó comprar una propiedad frente al mar que poseo en Red Oak. Cuando me negué, intentó que la ciudad la confiscara por dominio eminente. No olvido cosas así. Los documentos mostraban un patrón, aprobaciones de permisos de zonificación sospechosas, pagos a cuentas offshore, violaciones de códigos de construcción misteriosamente desestimadas. Nada explosivo por sí solo, pero juntos, un mosaico de corrupción. Has estado esperando el momento adecuado para usar esto, dijo Vincent. No era una pregunta. He estado esperando a que me diera una razón. Alessandro cerró la carpeta. Acaba de hacerlo. Vincent se puso de pie, entendiendo la despedida. Haré algunas llamadas. Empezaré con el puerto. Su envío de acero llega el martes. Debería ser fácil retrasarlo por una inspección rutinaria. Nada obvio. Nada que trace de vuelta aquí. Nunca lo es. Vincent se detuvo en la puerta. Por cierto, esa chica dijo una frase y moviste cielo y tierra. La gente nota cosas así. Después de que Vincent se fue, Alessandro se quedó solo en su oficina, el sol de la mañana proyectando largas sombras sobre su escritorio. Volvió a abrir el video, viendo a Anna caer, escuchando su voz quebrada. Por favor, no me empujes de nuevo. No le había estado hablando a Isen. Le estaba hablando al mundo, pidiéndole a la vida que dejara de aplastarla, solo una vez, que mostrara un poco de piedad. Alessandro entendía ese sentimiento, lo había sentido una vez, hace una vida, en una ciudad diferente con un nombre diferente. Borró el video e hizo su primera llamada. Para el atardecer, 3 de los proyectos de construcción de Richard Caldwell experimentarían retrasos misteriosos. Para el lunes, las paredes comenzarían a cerrarse. Anna pasó el domingo en su apartamento con las cortinas cerradas, ignorando su teléfono. Para el lunes por la mañana, se había convencido de que tal vez las cosas se calmarían. Tal vez todo el incidente se desvanecería como si nunca hubiera pasado. Estaba equivocada. La llamada llegó a las 9 de la mañana. Marcus, su gerente, con la voz tensa por el estrés. Anna, necesitas venir ahora. El señor Chen quiere verte. Mi turno no empieza hasta. Anna. El viaje en metro al restaurante se sintió como ir hacia una ejecución. Anna mantuvo la cabeza baja, hiperconsciente de cada mirada de los otros pasajeros. ¿Lo sabían? ¿Habían visto los videos? Finalmente había revisado su teléfono la noche anterior y encontró docenas de mensajes de compañeros de trabajo, viejos amigos, incluso su primo en Chicago preguntando si ella era la camarera. Le Bernardin Palace lucía diferente a la luz del día,
menos glamoroso, más ordinario. El equipo de preparación del almuerzo ya estaba trabajando dentro. Anna entró por la parte trasera, evitando el comedor principal, y se dirigió directamente a la oficina del señor Chen. Marcus la encontró en el pasillo. Su expresión hizo que su estómago se hundiera. ¿Qué está pasando?, preguntó. Solo deja que el señor Chen lo explique. No la miró a los ojos. El señor Chen estaba sentado detrás de su escritorio, luciendo como si hubiera envejecido 10 años desde el viernes por la noche. Había 2 personas más en la habitación, una mujer con un traje gris impecable cargando un maletín de cuero y un hombre que Anna reconoció como David Park, el gerente general del restaurante. Siéntate, Anna, dijo el señor Chen en voz baja. Ella se sentó. Sus manos ya temblaban. La mujer abrió su maletín y sacó un sobre grueso de Manila. Señorita Martínez, mi nombre es Sarah Winters. Soy la asesora legal del restaurante. Lo que estoy a punto de mostrarte es serio, y necesitas entender la situación en la que estamos todos. Extendió 3 cartas sobre el escritorio. Papel con membrete oficial, párrafos densos de texto legal. A partir de esta mañana, Le Bernardin Palace ha recibido quejas formales del equipo legal de Calvel Properties, continuó Sarah. Están amenazando con una demanda por negligencia, alegando que causaste daños a la propiedad de su cliente, creaste un ambiente de comedor inseguro y que el restaurante es responsable por emplear personal, según ellos. Peligrosamente incompetente. La boca de Anna se secó. Pero fue un accidente. Choqué con él. No les importa, dijo David Park, inclinándose hacia adelante, su voz tensa. También están contactando a nuestra compañía de seguros, a nuestros proveedores, y han presentado una queja formal al Departamento de Salud de la ciudad, sugiriendo que tenemos violaciones en los protocolos de seguridad. Están usando un mazo para matar una mosca, dijo Sarah, su expresión sombría. Esto no se trata de justicia. Se trata de hacer un ejemplo. El problema es que tienen los recursos para hacer que esto duela. Realmente duela. El señor Chen carraspeó. Anna, eres una buena empleada. Has trabajado aquí 2 años sin problemas. Pero los Calvel están ejerciendo presión desde todos los ángulos. Nuestras primas de seguro podrían triplicarse. Nuestros proveedores están nerviosos. Tuve 2 inversores que llamaron esta mañana preguntando si vamos a tener problemas legales continuos. Anna sintió las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. ¿Qué están diciendo? Silencio. Me están despidiendo. No queremos hacerlo, dijo el señor Chen, y sonaba como si lo dijera en serio. Pero si no lo hacemos, este restaurante podría no sobrevivir a lo que están planeando. Te quieren fuera, Anna. Están dispuestos a destruir todo este negocio para que ocurra. Eso no es justo. No hice nada malo. La vida no es justa, la voz de Sarah era suave pero firme. Así operan las personas poderosas. Identifican un objetivo, aplican presión y esperan a que todos a su alrededor cedan. Tú eres el objetivo. Nosotros somos el punto de presión. Anna se puso de pie con piernas temblorosas. ¿Entonces qué? ¿Solo renuncio? ¿Desaparezco? Los dejo ganar. Tú sobrevives, dijo David en voz baja. Eso es lo que haces. Encuentra otro trabajo, sigue adelante y considérate afortunada de no enfrentarte a algo peor. ¿Peor que perder mi trabajo por ser empujada al suelo? Nadie respondió. Anna salió de la oficina aturdida. Marcus intentó detenerla en el pasillo, comenzó a decir algo compasivo, pero ella lo pasó de largo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Salió por la puerta trasera al callejón detrás del restaurante, jadeando como si hubiera estado bajo el agua. Esto no podía estar pasando. Había trabajado tan duro para construir una vida estable, dejó su ciudad natal sin nada, encontró este trabajo, pagó su alquiler a tiempo, se mantuvo invisible y segura.
Un accidente, una jarra de agua derramada, y todo se estaba derrumbando. ¿Estás bien, señorita? Anna dio un salto. Dos hombres estaban cerca de un sedán negro estacionado en la entrada del callejón. Los reconoció vagamente. Habían estado en el Bernardin Palace el viernes por la noche, sentados en la mesa 23. Los hombres de Alessandro. Estoy bien, dijo automáticamente, secándose los ojos. El primer hombre, alto, de unos 40 años, con una cicatriz sobre la ceja, intercambió una mirada con su compañero. No parece estarlo. No es de su incumbencia. En realidad, dijo el segundo hombre, más joven, con cabello oscuro, sí lo es. Se supone que debemos asegurarnos de que estés a salvo. ¿A salvo de qué? Acabo de ser despedida. O lo seré. Es lo mismo. Anna rió amargamente. Dile a tu jefe gracias por el viernes por la noche, pero su ayuda solo empeoró todo. Ahora los Caldwell vienen tras de mí con abogados, y ni siquiera puedo permitirme. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba gritando a ejecutores de la mafia en un callejón. Eso parecía una mala idea. El hombre con la cicatriz sacó su teléfono, marcó, esperó. Ella está aquí. El restaurante acaba de amenazar con despedirla. Los abogados de Caldwell están ejerciendo presión. Una pausa. Sí. De acuerdo. Colgó y miró a Anna con algo casi como simpatía. El jefe dice que no renuncies. No firmes nada. Vete a casa. Quédate allí. Y no te preocupes por el dinero. Necesito dinero para pagar el alquiler. Tendrás dinero. Lo dijo como si fuera simple, como si la realidad pudiera doblarse solo con decidirlo. Solo quédate en casa. Mantente a salvo. Deja que esto se desarrolle. Que se desarrolle. Pero ya estaban subiendo al sedán, dejándola sola en el callejón con más preguntas que respuestas. Anna sacó su teléfono y miró su cuenta bancaria, 847 pesos. Suficiente para el alquiler. Apenas, si no comía mucho este mes. Apareció un mensaje de un número desconocido, tu alquiler está cubierto. Los víveres llegarán mañana. Quédate en casa. Anna miró el mensaje, su corazón latiendo con fuerza. ¿En qué se había metido? Dentro del restaurante, el señor Chen recibió su propio mensaje, no despidas a la chica. Nosotros manejaremos a los Caldwell. Lo miró por un largo momento, luego lo borró. Algunos mensajes no se guardaban, incluso si los entendías perfectamente. El martes por la mañana, el proyecto Crown Tower de Richard Caldwell se detuvo en seco. La llamada llegó a las 6:47 de la mañana de su capataz, Tom Brennan, un veterano de la construcción de 20 años que no se asustaba fácilmente, pero su voz estaba tensa. Señor Caldwell, tenemos un problema. El envío de acero no llegó. Richard dejó su café. ¿Qué quieres decir con que no llegó? Pasó la aduana el viernes. Debería haber sido entregado ayer. El puerto de Newark dice que está retenido por una inspección rutinaria. No nos dan un cronograma. ¿Inspección rutinaria? La mandíbula de Richard se tensó. Ese acero ha estado allí 3 días. ¿Qué cambió? No lo sé, señor. No dicen nada, solo que será liberado cuando termine la inspección. Richard terminó la llamada e inmediatamente marcó a su coordinador de logística. 20 minutos y 4 llamadas después, tenía su respuesta. El acero estaba bien. El papeleo estaba bien, pero algún inspector portuario de nivel medio lo había marcado para una revisión adicional bajo protocolos que nadie parecía entender. ¿Cuánto tiempo?, exigió Richard. Podrían ser días, podrían ser semanas. Estas inspecciones no siguen un horario. Richard arrojó su teléfono al otro lado de su oficina. Rebotó en el sofá de cuero, la pantalla se agrietó. Crown Tower estaba en un cronograma ajustado.
Inversores respirándole en la nuca. Ventas preconstrucción ya prometidas. Medios programados para una ceremonia de inicio de obra la próxima semana. Cada día de retraso le costaba cientos de miles en honorarios de contratistas y pérdida de impulso. Este era su proyecto insignia, la joya de la corona que consolidaría el nombre Calpel en el horizonte de Manhattan. Ahora estaba muerto en el agua por una inspección rutinaria. La siguiente llamada llegó 2 horas después. Su proyecto en Brooklyn, una conversión de un almacén antiguo en condominios de lujo, había sido marcado con una bandera roja por inspectores de construcción. Preocupaciones estructurales que debían abordarse antes de que el trabajo pudiera continuar. Pasamos la inspección hace 3 semanas, gritó Richard al teléfono. ¿Qué preocupaciones estructurales? Su gerente de proyecto, Linda Chun, sonaba agotada. Dicen que la inspección original estaba incompleta. Quieren que ingenieros estructurales independientes revisen las paredes de carga antes de que podamos avanzar. Eso llevará meses programar. Esto es una locura. ¿Quién ordenó esto? El Departamento de Construcción de la ciudad. No dicen por qué, solo que es requerido. Para el mediodía, un tercer proyecto había tenido problemas. Los permisos eléctricos para su renovación en el Upper East Side, aprobados hace 6 meses, estaban siendo cuestionados de repente. La ciudad necesitaba verificar el cumplimiento con los códigos actualizados antes de que el trabajo pudiera continuar. Richard se quedó en la ventana de su oficina, observando la ciudad que de repente se sentía como territorio enemigo. 3 proyectos, 3 problemas separados, todos ocurriendo en cuestión de horas. Esto no era una coincidencia. Su teléfono sonó de nuevo. Su gerente de proyecto en el sitio de Midtown. Los trabajadores sindicales habían abandonado el trabajo, citando preocupaciones de seguridad que nadie podía articular. Otra llamada, su proveedor de concreto se disculpaba profusamente, explicando que habían sido obligados a priorizar otros contratos. Su pedido sería retrasado indefinidamente. Otra, la compañía de alquiler de grúas necesitaba reevaluar su programación de disponibilidad. Richard se desplomó en su silla, mirando la hoja de cálculo en su pantalla. Todo en rojo, retrasos en cascada en cada proyecto. Millones de dólares sangrando diariamente. La puerta se abrió sin tocar. Solo una persona hacía eso. Catherine Calpel estaba en la entrada con un traje de Chanel, su expresión gélida. La Fundación Vanderbilt acaba de retirar nuestro patrocinio de la gala. Dicen que necesitan reevaluar sus asociaciones debido a nuestras recientes complicaciones legales. ¿Qué complicaciones legales? Presentamos una queja legítima contra un restaurante. No es así como lo ven. Catherine cerró la puerta y se sentó frente a él. Almorcé con Patricia Vanderbilt ayer. Fue muy educada, muy fría. Me preguntó por qué estábamos haciendo tanto alboroto por una camarera, por qué no podíamos simplemente dejarlo pasar. ¿Por qué no dejamos que la gente falte al respeto a nuestra familia? Ella preguntó por Alessandro Moretti. La voz de Catherine bajó. Preguntó si entendíamos lo que estábamos haciendo. El silencio llenó la oficina como humo. Es él, dijo Richard en voz baja. Todo esto, las inspecciones, los permisos, los retrasos. Moretti está detrás. Obvio, no, la voz de Catherine destilaba sarcasmo amargo. ¿Cómo? Son agencias de la ciudad, autoridades portuarias federales, contratistas privados. No puede controlarlos a todos. Catherine le dio una mirada que mezclaba lástima con exasperación. Richard, hemos vivido en esta ciudad toda nuestra vida. ¿Sabes cómo funciona? El dinero habla. Se piden favores. La gente recuerda quién los ayudó y quién no. Alessandro Moretti lleva operando aquí 20 años. ¿De verdad crees que no tiene ganchos en cada departamento, cada sindicato, cada agencia que importa? ¿Entonces qué? Solo nos rendimos, retrocedemos porque un gánster está flexionando.
Digo que estamos perdiendo dinero y prestigio cada día que esto continúa. Nuestros inversores están nerviosos. Nuestros proveedores se están retirando. Incluso nuestros amigos están manteniendo la distancia. Catherine se inclinó hacia adelante. No nos está golpeando. Nos está asfixiando. Silenciosamente, legalmente, y no tenemos forma de contraatacar porque ni siquiera podemos probar que está haciendo algo. Las manos de Richard se cerraron en puños. Tiene que haber una manera. La hay. Disculparte. Hacer que esto desaparezca. Encontrar a la chica. Compensarla. Emitir una declaración pública asumiendo la responsabilidad. Hizo una pausa. Admitir que estábamos equivocados. Nunca. Entonces observa cómo tu imperio se desmorona por un vaso de agua derramado. Y el berrinche de tu hijo. Catherine se puso de pie. Tu elección, Richard. Pero hazla rápido. No tenemos mucho tiempo. Después de que ella se fue, Richard se quedó solo en su oficina mientras el sol recorría el cielo. Su teléfono seguía vibrando. Más problemas, más retrasos, más malas noticias. Cada una, otro dedo de presión. Otra pared cerrándose. Sacó su computadora y buscó a Alessandro Moretti. No encontró casi nada. Sin redes sociales, sin entrevistas, solo algunos registros comerciales y de propiedades. El hombre era un fantasma que de alguna manera controlaba la mitad de la ciudad. Llegó un nuevo correo electrónico. Sin nombre de remitente, solo un mensaje: los retrasos continuarán hasta que entiendas tu posición. Esto no es negociable. Richard miró la pantalla. La rabia y el miedo guerreaban en su pecho. Había construido un imperio sobre la intimidación y el poder. Había aplastado competidores, comprado políticos, doblegado la ciudad a su voluntad. Y ahora alguien le estaba haciendo lo mismo a él. Tomó su teléfono y llamó a su abogado. Robert, necesito que descubras todo lo que puedas sobre Alessandro Moretti. Necesito una ventaja. Necesito algo que pueda usar. Señor, aconsejaría. Encuéntralo, cueste lo que cueste. Terminó la llamada y miró su ciudad de nuevo. Si Moretti quería una guerra, Richard le daría una. Solo necesitaba encontrar el campo de batalla adecuado. Anna descubrió que era famosa el miércoles por la mañana cuando abrió la puerta de su apartamento para recoger los víveres que, como prometido, habían sido entregados misteriosamente y se encontró con un flash de cámara en la cara. Ana Martínez, ¿desde cuándo estás involucrada con Alessandro Moretti? Cerró la puerta de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. A través de la mirilla, vio a 3 personas en el pasillo. 2 con cámaras, una grabando con un teléfono. Estaban tocando ahora, llamándola por su nombre. Solo unas preguntas, Anna. ¿Cuál es tu relación con la familia Moretti? ¿Es cierto que estás bajo su protección? Anna retrocedió de la puerta, con las manos temblando. ¿Cómo encontraron su apartamento? ¿Cómo sabían su nombre completo? Tomó su teléfono y vio 17 llamadas perdidas de números que no reconocía. Docenas de mensajes de personas que apenas conocía. Y sus cuentas de redes sociales, que raramente usaba, inundadas de mensajes. La mayoría eran curiosos, algunos de apoyo, muchos crueles. Buscadora de oro, puta de la mafia, arruinaste la reputación de un buen hombre por atención. Espero que estés feliz, manipuladora. Anna se sintió enferma. No había pedido nada de esto. Había derramado agua, había sido empujada, y ahora toda su vida se estaba desmoronando. Su teléfono sonó, un número que reconoció. Su casero. Hola, señorita Martínez. Estoy recibiendo quejas. Hay fotógrafos en el edificio preguntando por usted, molestando a otros inquilinos. Este es un edificio tranquilo. No podemos tener este tipo de atención. No los invité. No los quiero aquí.
Sin embargo, se está convirtiendo en un problema. Necesito preguntar, ¿hay algo pasando que debería saber? Anna cerró los ojos. Incluso su casero pensaba que había hecho algo malo. No, nada. Lo manejaré. Colgó y se hundió en su sofá, mirando su teléfono mientras las notificaciones seguían llegando. Alguien había encontrado su Instagram. 3 fotos en total, todas de hace más de un año, y la gente estaba analizando todo, su sonrisa, su ropa, su fondo, extraños analizando su vida como si fuera un rompecabezas por resolver. Un mensaje de Marcus: no vengas a trabajar. Hay reporteros afuera del restaurante. El señor Chen dice que te mantengas alejada hasta que esto pase. Así que ahora ni siquiera podía trabajar. No es que tuviera un trabajo ya, probablemente. Otro mensaje. Número desconocido. Empaca una bolsa. Te estamos trasladando. Anna lo miró. ¿Trasladando a dónde? ¿Por quién? Sin respuesta. 20 minutos después, alguien llamó a la puerta. Un ritmo diferente. Calmo, profesional. Anna miró por la mirilla y vio al hombre con la cicatriz del callejón. Uno de los hombres de Alessandro. Abrió la puerta una rendija, con la cadena aún puesta. ¿Qué está pasando? No está segura aquí. Demasiado expuesta. Demasiado fácil de encontrar. Su voz era directa. Tenemos un lugar para ti. Más tranquilo, más seguro. No quiero ir a ningún lado. Quiero mi vida de vuelta. Esa no es una opción ahora, señorita. Su expresión se suavizó ligeramente. Mira, lo entiendo. Esto da miedo. Pero esos reporteros afuera son el menor de tus problemas. Los Calbell están escalando. Están empujando esta historia con fuerza y la gente está tomando partido. Algunos de esos mensajes que estás recibiendo son de personas que piensan que mereces lo que viene. Anna sintió frío. ¿Qué significa eso? Significa que te llevamos a un lugar seguro esta noche. ¿Y si digo que no? La miró por un largo momento. Entonces estás sola. Y cuando algo ocurra, y ocurrirá, no estaremos allí para detenerlo. Anna quería discutir, insistir en que podía manejar esto sola. Pero había visto los mensajes, el odio, los extraños que pensaban que conocían su historia y ya habían decidido que ella era la villana. Empacaré, susurró. Para esa noche, todos los tabloides de Nueva York habían publicado alguna versión de la historia. Camarera misteriosa vinculada al jefe de la mafia. ¿Quién es Anna Martínez? La mujer que desató una guerra, heredero de Calbell humillado tras enfrentamiento con asociada de Moretti. Los artículos eran sensacionalistas, especulativos y estaban por todas partes. Algunos pintaban a Anna como una víctima inocente. Otros sugerían que era una planta, una trampa, alguien que deliberadamente orquestó toda la situación. Algunos incluso insinuaban que ya era parte del crimen organizado. Los comentarios eran peores. Obviamente es su amante. Mírenla. Sabía lo que hacía. Me siento mal por ella. Solo está atrapada entre hombres poderosos. Otra mujer usando el victimismo para fama y dinero. Los Calbell son basura. Bien por ella al enfrentarlos. Esto es lo que pasa cuando los criminales manejan nuestra ciudad. En las noticias por cable, los comentaristas debatían si la intervención pública de Alessandro Moretti representaba un cambio en la relación del crimen organizado con los asuntos civiles. Los expertos legales discutían las demandas de los Calbell. Los influencers de redes sociales publicaban artículos de opinión sobre la guerra de clases y las dinámicas de poder. Todos tenían una opinión sobre la vida de Anna. Nadie le preguntó qué pasó realmente. Para cuando fue escoltada fuera de su edificio por la entrada de servicio, pasando a los reporteros que esperaban en el vestíbulo, Anna se sentía como un fantasma rondando su propia existencia. El hombre con la cicatriz y su compañero la guiaron a un SUV negro con ventanas tintadas.
¿A dónde vamos?, preguntó mientras se adentraban en el tráfico. A algún lugar donde las cámaras no puedan encontrarte, dijo el hombre más joven desde el asiento del conductor. Ana miró por la ventana las luces de la ciudad que pasaban borrosas. Hace 2 semanas, había sido invisible. Una nadie, una camarera que pagaba su alquiler a tiempo y mantenía la cabeza baja, sin causar problemas. Ahora su rostro estaba en las noticias. Extraños debatían su moralidad y la escondían como si fuera una fugitiva. No pedí esto, dijo en voz baja. Nada de esto. El hombre con la cicatriz la miró por el retrovisor. Nadie lo hace, señorita. Pero eso no cambia lo que es. El SUV condujo a través de la noche, llevándola lejos de su apartamento, su trabajo, su vida normal, adentrándola más en un mundo que no entendía y nunca quiso entrar. Detrás de ellos, las cámaras seguían destellando. La historia seguía creciendo. Y en algún lugar en su oficina en Tribeca, Alessandro Moretti veía la cobertura de noticias con fría satisfacción. Richard Caldwell quería una batalla pública. Le había dado una. Ahora todos verían qué pasaba cuando empujabas a la persona equivocada. La conferencia de prensa de Caldwell Properties estaba programada para el jueves a las 10 de la mañana en el reluciente vestíbulo de su edificio insignia en la Quinta Avenida. Richard había orquestado cada detalle, la iluminación, el telón de fondo, los periodistas cuidadosamente seleccionados a los que se les prometieron entrevistas exclusivas de seguimiento. Eisen estaba sentado junto a su padre en la mesa de roble pulido, con un traje azul marino perfectamente cortado y una expresión de dignidad herida. Habían ensayado esto durante horas. Dylan Torres lo había entrenado en lenguaje corporal, tono, cuando pausar para efecto. Parece sincero, había instruido Dylan, no enojado, herido, decepcionado. Eres la víctima que solo quiere seguir adelante. Ahora, enfrentando 2 docenas de cámaras y el doble de reporteros, Eisen mantuvo las manos cruzadas sobre la mesa, su postura relajada pero atenta, exactamente como se practicó. Richard habló primero, su voz medida y grave. Gracias a todos por venir. Mi familia no suele participar en disputas públicas, pero los eventos recientes nos han obligado a abordar graves acusaciones y tergiversaciones. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. El viernes pasado por la noche, mi hijo Eisen experimentó lo que debería haber sido un incidente menor en un restaurante, la negligencia de una empleada que resultó en daños a la propiedad. Lo que siguió ha sido una campaña coordinada de difamación e intimidación que ya no podemos ignorar. La mano de un reportero se alzó. Richard asintió. ¿Se refiere al video de su hijo empujando a una camarera? Me refiero a un video que muestra un breve momento sin contexto, corrigió Richard con suavidad. Un video que ha sido editado selectivamente y compartido para crear una narrativa falsa. Lo que ese video no muestra son los minutos previos al comportamiento imprudente de la empleada, su negativa a aceptar responsabilidad. Y la respuesta completamente razonable de mi hijo a alguien que destruyó una chaqueta de 5,000 pesos y no mostró remordimiento. Eisen se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. Quiero ser claro, nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Cuando la señorita Martínez tropezó hacia atrás, fue porque ya estaba desequilibrada por su propia negligencia. El video hace que parezca peor de lo que fue. Tragó, como si estuviera luchando contra la emoción. Lo que más duele es cómo esto ha sido tergiversado en algo que no fue. Me están retratando como una especie de monstruo cuando todo lo que hice fue reaccionar como cualquiera lo haría al tener su propiedad destruida y ser tratado con falta de respeto. Otro reportero, ¿qué hay de la participación de Alessandro Moretti? La expresión de Richard se endureció. Eso es exactamente lo que nos preocupa. La reacción violenta exagerada del señor Moretti ante un simple accidente plantea serias preguntas. ¿Por qué alguien con su reputación agredió públicamente a mi hijo por una camarera que nunca había conocido? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de su relación?
¿Y por qué la señorita Martínez está aparentemente protegida y escondida por individuos con conexiones al crimen organizado? La sala zumbó. Este era el ángulo que estaban esperando. ¿Está sugiriendo que la camarera está involucrada con el crimen organizado?, gritó un periodista de tabloide. Sugiero que los hechos no encajan, dijo Richard con cuidado. Una joven sin ninguna conexión aparente con el señor Moretti de repente tiene toda su protección, sus recursos, su influencia. Ha desaparecido de su apartamento, está siendo escondida por sus asociados. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera historia aquí? Dylan dio un paso adelante con materiales preparados, carpetas brillantes distribuidas a cada periodista. Dentro, una línea de tiempo de los eventos, fotografías de la chaqueta arruinada de Eisen, copias de la queja del restaurante y, lo más perjudicial, un historial detallado de Anna que la hacía parecer calculadora. La señorita Martínez ha trabajado en múltiples restaurantes de lujo en los últimos 3 años, explicó Dylan, leyendo de notas preparadas. Cada posición duró menos de 9 meses. En su empleo anterior, fue reprendida 2 veces por errores en el servicio. Hay un patrón aquí de alguien que busca atención, que crea problemas y que ahora ha encontrado la situación perfecta para explotar. Era una obra maestra de asesinato de carácter. Nada de eso era técnicamente falso. Anna había trabajado en otros restaurantes antes de Le Bernardin Palace, había sido reprendida una vez por llegar tarde y otra por dejar caer una bandeja. Pero la forma en que se presentaba sugería algo siniestro. Melissa King distribuyó otro documento, una queja por difamación presentada esa mañana ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Buscamos daños por difamación, infligir intencionalmente angustia emocional y conspiración para dañar la reputación de nuestra familia, anunció. Esta queja nombra no solo a la señorita Martínez, sino a cualquiera que haya participado conscientemente en difundir información falsa y maliciosa sobre mi cliente y su hijo. El lenguaje era lo suficientemente amplio como para incluir a Alessandro sin nombrarlo directamente. Un riesgo calculado, pero que les permitía parecer fuertes sin desafiar directamente al jefe de la mafia. ¿Cuánto están buscando?, gritó alguien. 20 millones de pesos, dijo Melissa con tono plano, más costos judiciales y daños punitivos. El número cayó como una bomba. 20 millones destruirían a alguien como Anna. La perseguirían de por vida. Eisen habló de nuevo, su voz cargada de emoción ensayada. No quiero dinero. Solo quiero mi vida de vuelta. Quiero que dejen de llamarme matón y cobarde. Quiero que la gente sepa la verdad, que soy la verdadera víctima aquí. La negligencia de esta mujer y la situación que ha creado con ciertos individuos ha puesto mi vida patas arriba. Miró directamente a las cámaras. No soy una mala persona. No merezco esto. La actuación fue impecable. Varios reporteros incluso parecían compasivos. Richard se puso de pie, señalando el final. No tomaremos más preguntas, pero nuestro equipo legal ha preparado declaraciones detalladas. Gracias por su tiempo y por ayudarnos a contar nuestro lado de esta historia. En una hora, el ciclo de noticias había cambiado. Los Caldwell contraatacan, somos las verdaderas víctimas. 20 millones de pesos en demanda por difamación contra la camarera misteriosa. Eisen Caldwell, no soy un monstruo. Se acumulan preguntas sobre la conexión de Moretti con Martínez. Las redes sociales explotaron con el debate. Por fin alguien dice la verdad. Estas buscadoras de oro siempre juegan a ser víctimas. ¿De verdad creemos que los multimillonarios son las víctimas aquí? Esa conferencia de prensa fue una farsa. Todos vimos el video. 20 millones de pesos. Están tratando de destruirla por un accidente. Algo no está bien con su conexión con Moretti. Están ocultando algo. Para la noche, incluso los medios legítimos cuestionaban los motivos de Anna, su historial, su repentina desaparición. La narrativa estaba cambiando. No completamente, pero lo suficiente. Suficiente para crear duda.
Suficiente para hacer que algunas personas se preguntaran si tal vez, solo tal vez, los Caldwell tenían razón. En su oficina de Tribeca, Alessandro vio la grabación de la conferencia de prensa por tercera vez, su expresión indescifrable. Vincent estaba cerca, con los brazos cruzados. Están jugando inteligente. No pueden atacarte directamente, así que atacan la credibilidad de la chica. La hacen parecer una intrigante. Hacen que parezca que fuiste engañado por una cara bonita. Han presentado una demanda de 20 millones de pesos contra una camarera y la retirarán más tarde como un gesto de buena voluntad para parecer magnánimos. Por ahora, solo está destinada a asustarla. Intimidar a cualquiera que la ayude. Vincent hizo una pausa. También está funcionando. He recibido 3 llamadas de personas que se están distanciando, diciendo que no quieren involucrarse en complicaciones legales. La mandíbula de Alessandro se tensó. Richard Caldwell piensa que puede controlar la narrativa jugando a ser víctima, haciendo que esto se trate de dudas y preguntas en lugar de lo que realmente pasó. Puede. Alessandro se puso de pie, caminando hacia su ventana. Las luces de la ciudad titilaban en la oscuridad abajo. No, dijo en voz baja, porque la duda funciona en ambos sentidos, y ha construido todo su imperio aparentando ser legítimo, limpio, intachable. Se giró hacia Vincent, su expresión fría. Mostrémosles qué hay realmente debajo. El primer paquete llegó al New York Times el viernes por la mañana. Jennifer Walls, reportera de investigación con 15 años cubriendo la corrupción de la ciudad, casi lo arrojó al reciclaje. Sin dirección de remitente, un sobre de manila simple, del tipo que los excéntricos usaban para enviar teorías de conspiración y fotos granuladas de ovnis. Pero algo la hizo abrirlo. Dentro, una unidad USB y una nota escrita a máquina. Los Caldwell no son quienes dicen ser. Todo lo que necesitas está aquí. Verifícalo. Jennifer conectó la unidad a su computadora. Sus ojos se abrieron. Solicitudes de permisos de zonificación con notas escritas a mano en los márgenes, cantidades en dólares, fechas, iniciales. Informes de inspección de edificios que habían sido archivados mostrando violaciones, luego reemplazados misteriosamente días después con versiones limpias. Estados de cuenta bancarios mostrando transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. Cada transferencia coincidiendo con una aprobación de permiso importante o una decisión de rezonificación. Santo cielo, respiró Jennifer. Pasó la siguiente hora verificando todo. Los documentos eran reales. Podía verificar los números de los permisos, las fechas, los funcionarios involucrados. Alguien le había entregado un mapa de ruta hacia una corrupción sistemática que abarcaba 5 años. Para el mediodía, otros 3 medios importantes habían recibido paquetes idénticos. El jefe de la oficina de Nueva York del Washington Post abrió el suyo y encontró registros detallados de Caldwell Properties sobornando a miembros del Consejo Municipal para aprobar cambios de zonificación que desplazaron a residentes de bajos ingresos. Nombres, cantidades, correspondencia por correo electrónico que hacía imposible negarlo. El Wall Street Journal obtuvo documentos financieros que mostraban lavado de dinero a través de empresas fantasma, propiedades de lujo compradas con efectivo, mantenidas durante meses, luego vendidas con pérdidas sospechosas que mágicamente reducían la carga fiscal de los Caldwell. Bloomberg recibió evidencia de Caldwell Properties manipulando la aplicación de códigos de construcción, pagando a inspectores para ignorar violaciones en sus sitios mientras marcaban con bandera roja los proyectos de sus competidores. Cada paquete incluía la misma nota, verifícalo. Y lo hicieron. Para la noche del viernes, Jennifer Walls había confirmado lo suficiente para publicar la historia. Su editor dudó inicialmente. Los Caldwell tenían abogados poderosos y bolsillos profundos, pero la documentación era demasiado sólida para ignorarla. El artículo se publicó a las 11 de la noche, el imperio Caldwell construido sobre la corrupción. Documentos internos revelan años de sobornos, lavado de dinero.
El párrafo inicial no se andaba con rodeos. CalPel Properties, uno de los desarrolladores inmobiliarios más prominentes de Manhattan, ha sobornado sistemáticamente a funcionarios de la ciudad. Manipulado inspecciones de edificios y lavado dinero a través de empresas fantasma offshore. Según documentos internos obtenidos por el Times, la evidencia sugiere un patrón de corrupción que data de al menos 5 años, tocando docenas de proyectos en la ciudad de Nueva York. La historia incluía fotocopias de documentos condenatorios, cuidadosamente redactados para proteger las fuentes, pero lo suficientemente claros para mostrar autenticidad. Transferencias bancarias con notas escritas a mano como aprobación ZB, pago final e inspector manejado, proceder. Cadenas de correos discutiendo los arreglos habituales para aprobaciones de permisos. En una hora, los otros medios publicaron sus versiones. Cada uno añadía nuevos detalles, nueva evidencia, nuevos ángulos. Juntos, pintaban un cuadro devastador. El teléfono de Richard CalPel comenzó a sonar a medianoche. ¿Lo has visto? Catherine no se molestó con saludos. Está en todas partes. El Times, el Post, Bloomberg. Tienen nuestros registros financieros, Richard. Lo tienen todo. Richard estaba sentado en su oficina en casa, en pijama, con la computadora abierta, viendo su imperio colapsar en tiempo real. Los artículos estaban siendo compartidos miles de veces. Las noticias por cable ya preparaban segmentos de emergencia. Su conferencia de prensa cuidadosamente construida de ayer, la dignidad herida de Eisen, la demanda por difamación, su narrativa de víctimas estaba siendo destruida. ¿De dónde sacaron esto?, susurró. ¿Importa? Está afuera. Está verificado. La oficina del fiscal de distrito tendrá que investigar. Richard navegó por los documentos incrustados en el artículo del Times. Los reconoció. Eran de sus archivos privados, sus servidores seguros. Solo un puñado de personas tenía acceso, y confiaba en todas, lo que significaba que alguien los había robado. O más probablemente, dado lo que pasó con sus proyectos de construcción, alguien había estado planeando esto durante mucho tiempo. Alessandro Moretti. Nos está destruyendo, dijo Richard con tono plano. ¿Crees? La voz de Catherine destilaba sarcasmo amargo. Empujaste a una camarera. Nuestro hijo idiota hizo una escena. Y en lugar de disculparte y seguir adelante, decidiste librar una guerra con un hombre que ha estado operando en esta ciudad más tiempo del que tú has estado vivo. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Teníamos que contraatacar. No podíamos simplemente. Podrías no haber hecho nada. Podrías haber aceptado el golpe, pagarle a la chica para que se fuera, y esto se habría olvidado en una semana. La voz de Catherine se elevó. Pero no, tenías que proteger el orgullo de Eisen. Tenías que presentar demandas y dar conferencias de prensa y convertirnos en objetivos. Bueno, felicitaciones, Richard. Somos objetivos. La línea se cortó. Richard se quedó sentado en la oscuridad, viendo la historia metastatizarse en las redes sociales. Los hashtags ya estaban en tendencia. #CalPel Corruption, #escándalo multimillonario, #sobornos NYC. Su teléfono vibraba con nuevos mensajes, de su abogado, necesitamos hablar esta noche, de su principal inversor, reunión de emergencia de la junta el lunes a las 9 de la mañana, no llegues tarde. De la oficina del alcalde, el fiscal de distrito ha abierto una investigación formal. Querrán hablar contigo. Para el sábado por la mañana, la narrativa había cambiado por completo. Los mismos reporteros que habían sido comprensivos en la conferencia de prensa de ayer ahora escribían seguimientos mordaces. Los consejos editoriales pedían investigaciones. Los opositores políticos exigían rendición de cuentas. Narrativa de víctima de CalPel colapsa en medio de un escándalo de corrupción. De la conferencia de prensa a la investigación federal en 24 horas. Las lágrimas de Eisen CalPel parecen huecas junto a la evidencia de sobornos de la familia. Las redes sociales fueron implacables.
Entonces, las verdaderas víctimas eran criminales todo el tiempo. ¡Qué sorpresa! Demandaron a una camarera por 20 millones de pesos mientras lavaban millones. La audacia. Es curioso cómo los matones siempre dicen ser víctimas cuando los atrapan. Esa conferencia de prensa envejeció como leche. La demanda por difamación se convirtió en un chiste. Los expertos legales en las noticias por cable la llamaron una distracción desesperada de una exposición criminal seria. Un comentarista señaló secamente, es difícil alegar difamación cuando estás siendo investigado por lavado de dinero. Para el domingo, los investigadores federales se habían unido a la investigación. El FBI estaba interesado en las cuentas offshore. El IRS quería discutir la evasión fiscal. El fiscal de distrito de Manhattan estaba construyendo un caso en torno a la evidencia de sobornos. La expresión herida cuidadosamente ensayada de Eisen de la conferencia de prensa se convirtió en un meme, su rostro fotosopeado en varios criminales a lo largo de la historia. Con subtítulos como variaciones de Soy la verdadera víctima aquí. Richard lo vio todo desarrollarse desde su ático, sintiendo las paredes cerrarse exactamente como Alessandro había prometido. Sus proyectos estaban congelados. Su reputación estaba destruida. Su exposición legal era catastrófica. Y lo peor de todo, se lo había hecho a sí mismo. Alessandro solo había sostenido un espejo y mostrado al mundo lo que ya estaba allí. Vincent llamó a la puerta de la oficina de Alessandro el domingo por la noche, con una rara sonrisa en el rostro. La oficina del fiscal de distrito allanó Calvel Properties hoy, salió con 18 cajas de documentos. Puso una tableta mostrando imágenes de noticias de agentes federales sacando evidencia del edificio de la Quinta Avenida. El abogado de Richard Calvel emitió un comunicado diciendo que cooperarán completamente con todas las investigaciones. Alessandro asintió, viendo las imágenes sin expresión. La demanda fue retirada hace una hora, citando complicaciones imprevistas. Y Anna está a salvo, tranquila, aún no entiende qué está pasando, pero ya no está en peligro. Alessandro se puso de pie, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Richard Calvel estaba aprendiendo lo que Alessandro había sabido durante años. El poder no se trataba de dinero, edificios o conferencias de prensa. Se trataba de saber dónde estaban enterrados los cuerpos y tener la paciencia para desenterrarlos en el momento exacto. La gala benéfica de la Fundación Beaumont era el evento social más exclusivo de la temporada de otoño en Manhattan. Celebrada anualmente en el gran salón de baile del Hotel Plaza, atraía a senadores, directores ejecutivos, celebridades y cualquiera que quisiera ser visto como importante en la alta sociedad de Nueva York. Las entradas comenzaban en 10,000 pesos. La lista de invitados era curada por un comité. Ser invitado significaba algo. Richard Calvel había sido un fijo en la gala durante 20 años. Esta es nuestra oportunidad, le dijo a su equipo de gestión de crisis el lunes por la mañana. Sus problemas legales crecían, la investigación del fiscal de distrito, la indagación del FBI, la auditoría del IRS, pero se negaba a esconderse. La gala es el viernes. Todos los que importan estarán allí. Hacemos una aparición. Mostramos que no estamos huyendo asustados. Y recordamos a la gente que el nombre Calvel aún significa algo en esta ciudad. Dylan Torres parecía escéptico. Señor, con respeto, sus índices de aprobación están por los suelos ahora mismo. La historia de corrupción está en todas partes. Presentarse en una gala de sociedad podría parecer insensible. No presentarse parece culpa, contraatacó Richard. Vamos, somos amables, escribimos un gran cheque para caridad y demostramos que estamos cooperando con las investigaciones mientras mantenemos nuestra inocencia. Se trata de controlar la óptica. Melissa Kim asintió lentamente. La Fundación Beaumont no ha retirado su invitación. Eso es significativo. Significa que no están listos para cortar lazos completamente. Si manejamos esto bien, podría ser el primer paso para rehabilitar su imagen. Exactamente.
Richard se puso de pie, ajustando sus gemelos. Hemos recibido golpes, fuertes, pero no estamos fuera. Los Campbell no renuncian. Lo que Richard no sabía era que la Fundación Beaumont había recibido una donación anónima muy generosa esa semana. 5 millones de pesos donados a través de una fundación de arte sin fines de lucro que no listaba miembros de la Junta y operaba desde un edificio en Tribeca que también albergaba varios negocios de importación y exportación. La directora de la fundación, Margaret Beaumont, era muchas cosas: filántropa, socialité, excuradora de museo, pero no estúpida. Sabía quién había enviado el dinero. También sabía que tal generosidad venía con expectativas tácitas. Cuando su asistente preguntó sobre añadir un invitado de última hora a la lista de invitaciones, Margaret lo aprobó sin dudar. Anna estaba sentada en la Casa Segura, un apartamento modesto pero cómodo en un vecindario tranquilo de Brooklyn, cuando Vincent Rosselli llegó el martes por la tarde. Había pasado la última semana en una niebla de confusión y miedo, viendo su vida convertirse en una noticia que no podía controlar. Necesito volver al trabajo, dijo cuando Vincent entró. No puedo quedarme aquí para siempre. Tengo cuentas. Tengo una vida. Tienes una invitación. Vincent puso un sobre de color crema en la mesa de café. Papel grueso, con relieve dorado. El tipo de invitación que Anna había visto recibir a clientes ricos, pero nunca imaginó sostener ella misma. Lo tomó, con manos temblorosas. La gala benéfica de la Fundación Beaumont solicita el placer de su compañía. Esto es un error. No lo es. Soy una camarera. No puedo ir a algo así. Ni siquiera tengo un vestido lo suficientemente elegante para esto. Se proporcionará un vestido, interrumpió Vincent con calma. Transporte, todo lo que necesites. Solo tienes que presentarte. Anna lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué iría? Los Campbell estarán allí. Todos me mirarán. Estaré. ¿Estarás bien? Vincent se sentó frente a ella, su expresión más suave de lo que ella había visto antes. Escucha, Anna, sé que esto es abrumador. Sé que no pediste nada de esto, pero esa gala no se trata realmente de caridad. Se trata de poder. De quién importa y quién no. De quién puede mostrar su rostro y quién tiene que esconderse. No me importa el poder. Solo quiero mi vida de vuelta. Así es como la recuperas. Vincent se inclinó hacia adelante. Ahora mismo, la gente está contando tu historia. Los Campbell te pintaron como una intrigante. Los medios te convirtieron en un misterio. Todos tienen una opinión, pero nadie te ha visto realmente. Eres un fantasma. Un rumor. Bien. Quiero ser invisible otra vez. Ya no puedes. La historia está ahí afuera. Su voz era firme, pero no cruel. Pero puedes controlar cómo termina. Puedes presentarte en esa gala, estar en la misma sala que las personas que intentaron destruirte y dejarles ver que sigues aquí. Que sigues de pie. Que no te rompieron. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas. Estoy aterrorizada. Lo sé. Pero aquí está el asunto. No tienes que hacer nada. No tienes que dar un discurso ni confrontar a nadie ni ser valiente. Solo tienes que estar allí. Los ojos de Vincent sostuvieron los de ella. El resto ya está decidido. ¿Qué significa eso? Significa que no estás sola en esto. Significa que cuando entres en ese salón de baile, no eres solo una camarera que pueden empujar. Estás bajo protección. Importas, y todos en esa sala lo sabrán. Anna se secó los ojos, mirando la invitación. El Hotel Plaza, viernes a las 7. Un mundo tan lejano del suyo que bien podría ser Marte. ¿Y si digo que no? Vincent se puso de pie, ajustando su chaqueta. Entonces te quedas aquí, a salvo, y eventualmente todo esto pasa.
Encuentras un nuevo trabajo en algún lugar, construyes una nueva vida y esperas que nadie te reconozca. Esa es una opción. Pero los Cal-Bell habrán ganado. Intentaron hacerte desaparecer, borrarte como si nunca hubieras importado. Y los habrás dejado. Hizo una pausa en la puerta. Tu elección, Anna. Nadie te obliga, pero a veces levantarse significa solo estar de pie. Ser visible cuando la gente quiere que desaparezcas.